Vamos a suponer que tenemos la... No voy a dibujar toda la viga, sino simplemente un segmento de la viga, un segmento cualquiera. Entonces, por aquí en algún lado va el eje neutro, ¿verdad? Vamos a suponer que esta es la condición de referencia, o sea, es decir, la condición de la viga cuando no está sometida a ninguna carga, ¿no? Entonces, cuando esa viga se somete a carga, y voy a dibujarlo un poco exagerado aquí, ese elemento de la viga se va a desplazar, ¿no? En alguna dirección, hacia arriba, hacia abajo, pero bueno, yo la voy a dibujar aquí. O sea, aquí tenemos ese segmento. Y lógicamente entonces el eje neutro, la superficie neutra, estaría, digamos, ubicada ahí, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, vamos a suponer que escogiéramos alguna sección ubicada en algún punto de la viga, o sea, longitudinalmente me refiero a, o sea, a una distancia X del origen. Entonces, si nosotros consideramos un instante cualquiera, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a tener un punto en la condición de referencia para la coordenada X, digamos, eso es antes de que se empiece a mover como consecuencia de la acción de las cargas, ¿no? Una vez que las cargas empiezan a actuar, ese punto se va a desplazar hasta aquí, digamos, ¿no? Entonces, ese desplazamiento que hay desde la posición en la condición de referencia hasta alguna posición en un instante dado es lo que es para nosotros W, ¿no? O sea, W es la componente transversal de desplazamiento y la medimos con respecto a al eje neutro de la viga, ¿ya? Entonces, ese desplazamiento, en este caso vertical, es lo que es para nosotros el desplazamiento transversal y es la variable que nos interesa. Es decir, y en términos generales, cuando uno habla de vigas y la deflexión, las deflexiones en la viga, pero esas deflexiones se refieren justamente a la componente transversal de desplazamiento. Ok, chicos, denme un momentito, que acaba de llegar alguien acá al laboratorio. Tengo que atenderlo un segundo.
Bien, ok, entonces, ese W en general, como se trata de una carga dinámica, va a depender de la posición del punto que estemos considerando en la viga y del tiempo, ¿cierto? Pero es esa componente de desplazamiento. Bien, entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es determinar la ecuación que gobierna la dinámica justamente de la viga, y en otras palabras, la ecuación que nos va a permitir determinar W de X y T, ¿no? Entonces, para eso, lo que nosotros vamos a hacer es tomar un pequeño elemento de la viga, ¿no? Como dijimos, aquí, un pequeño segmento de longitud de X, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a dibujar ahora aquí empleado. Y lo consideramos en un instante cualquiera, ¿no? O sea, ya está sometido a las cargas. Entonces, una de las cosas que estamos diciendo es que aquí vamos a tener entonces longitud de X. Entonces, aquí está actuando la carga distribuida. ¿Verdad? Y vamos a tener entonces, nosotros sabemos que en general vamos a tener una componente de fuerza cortante. Entonces acá va a ser V más parcial de V con respecto a X de X. En general, entonces también vamos a tener un momento, y de este lado entonces un momento más la tasa de cambio del momento con respecto a X por dx, ¿no? Porque en general nosotros sabemos que el momento efector va a ir cambiando, ¿no? Con la posición. Entonces, ok, en este caso nos interesa, el movimiento que nos interesa es vertical. Sin embargo, debo plantear lo siguiente, ¿no? Yo no voy a incluir aquí el peso porque voy a asumir que esta carga Q de XT es la carga neta. O sea, en otras palabras, va a haber una carga externa, va a estar el peso, y el resultado de esas dos, de la carga externa y del peso, es lo que estamos llamando nosotros Q de X, ¿no? De hecho, hay gente que de pronto puede en algún momento despreciar el tema del peso, porque, por ejemplo, si nosotros consideramos, imagínense una viga, por ejemplo, de acero que tiene más o menos unas dimensiones como
muestra, digamos que más o menos aquí, por ejemplo, 12 pulgadas, o sea, en pie de, ¿no? Esto puede estar en el orden de 6 pulgadas. El espesor de los patines puede estar en el orden de media pulgada. Y el espesor del alma, qué sé yo, del orden de 3/8 de pulgada, por decir algo. O sea, una viga de acero con una sección con estas dimensiones, por ejemplo, el peso de ella puede estar en el orden como de 30 libras por pie, ¿no? Más o menos como 30 libras por pie. Sin embargo, la carga que ella puede manejar puede estar en el orden de los, qué sé yo, 750 libras fuerzas por pie, incluso puede que más, ¿no? Entonces, claro, cuando uno considera, por ejemplo, que la carga es 750 y esta otra es 30, que es el peso, hay gente que dice, bueno, podemos despreciar eso, ¿no? O, como digo yo, lo que en este caso que estoy planteando es que en vez de dibujar una fuerza hacia abajo que corresponda al peso, simplemente decir que la carga Q es el neto de la fuerza externa aplicada y la carga debida al peso, y eso es lo que llamamos Q de XT, ¿ok? Bien, entonces nos interesa la dinámica vertical, en este caso, de este elemento, ¿cierto? Así que lo que vamos a hacer es primero hacer la sumatoria de fuerzas verticales. ¿Ok? Entonces, vamos a tener, por un lado, V más parcial de V con respecto a X de X, más la carga distribuida, que sería Q de X y T, pero por dx, ¿no? Porque Q es la carga por unidad de longitud, ¿cierto? Tenemos también menos V en la cara de la izquierda, y eso debe ser igual a la masa, que sería rho área. Área por dx sería el volumen, ¿cierto? Así que rho por el volumen me daría la masa, y vamos a poner aquí entonces segunda derivada de W con respecto a T, ¿no? Sería la aceleración de ese elemento. Bien, entonces aquí nosotros podemos cancelar esto y esto. Y en los términos que quedan, de X están todos ellos, así que cancelamos también de X. Y eso nos daría entonces la ecuación correspondiente a la sumatoria de fuerzas verticales, que es la ecuación que vamos a llamar ecuación número 1, ¿no? Entonces vamos a escribirla aquí, nos quedaría algo así, ¿no? Parcial de V con respecto a X más Q de XT igual a rho parcial segunda de W con respecto a T. ¿Ok? Y esa sería la ecuación número 1 para nosotros, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? Por ahora Bien, sí. luego, ajá.
Sí, por ahora está bien. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es escoger un punto. Vamos a suponer que nosotros tomamos este punto aquí, tomamos el punto C, y vamos a tomar los momentos de las fuerzas con respecto a ese punto. Y tendríamos lo siguiente, ¿no? Vamos a tener la fuerza cortante en la cara de la derecha y en este caso el brazo es de X y es un momento en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿cierto? También así que vamos a poner aquí menos. Vamos a tener entonces también menos Q de XT por DX. Eso sería fuerza. Para calcular el momento con respecto al punto C, esto sería por DX medios, ¿cierto? Para calcular el momento de esa fuerza distribuida. Luego entonces tendríamos menos M. Y en sentido del reloj tendríamos a M más parcial de M con respecto a X de X, ¿no? Bien, esos serían los momentos actuando. Y eso debería ser igual entonces a el momento de inercia de ese elemento y la rotación del elemento, ¿bien? Entonces, una de las cosas que estábamos diciendo, o sea, la aceleración angular, perdón, o sea, vamos a tener por un lado un momento de inercia, en este caso es de masa, de todo el segmentito ese que tenemos ahí, y esto estaría multiplicado por la aceleración angular de... Ahora, una de las cosas que estábamos diciendo de teoría clásica de vigas es que justamente se desprecia la inercia rotatoria, o sea que básicamente lo que estamos diciendo es que esto es muy, muy pequeño y que esto se desprecia, ¿sí? Por lo tanto, en el lado derecho de la ecuación vamos a tener un 0, ¿ok? Luego, de aquí nosotros podemos cancelar esta m. Y luego, ¿qué sucede? Bueno, vamos a tener entonces parcial de m con respecto a x por dx menos v de x menos parcial de v con respecto a x, pero tenemos dx cuadrado, ¿cierto? ¿Ya? Y menos q de x y t por dx cuadrado medio. ¿Ya? Y este entonces, como dijimos, es igual a 0. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros
vemos el aporte relativo de estos 4 términos en esta suma, estos dos están multiplicados por dx cuadrado, ¿no? Estos dos últimos, así que la contribución de estos con respecto a estos términos son prácticamente despreciables, ¿no? O sea que esto podemos despreciar también. Aquí tenemos dx cuadrado también, así que esto. Y lo que nos queda entonces es que en estos dos términos tenemos dx, lo podemos cancelar, y finalmente entonces obtenemos que v debe ser igual a parcial de m con respecto a x. Y esta sería nuestra segunda ecuación. ¿Okay? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna duda, chicos? No entendí la parte de por qué los dx al cuadrado son casi cero. Se desprecian con respecto a los otros términos, ¿no? Es lo que dijimos. Sí. Pues son de segundo orden, ¿no? Tenemos dx cuadrado, en otros casos tenemos dx. Ok, entonces sí, se desprecia. O sea, son dx, los dx son diferenciales, son cambios infinitesimales en la coordenada, ¿no? Entonces tienes dos términos que están multiplicados por dx y tienes dos términos que están multiplicados por dx al cuadrado. Entonces los términos que están multiplicados por dx al cuadrado son muchísimo más pequeños que los otros dos términos. ¿Me explico? Sí, ya comprendí. Así que entonces esa sería la segunda ecuación. La cual no debe ser sorpresa, ¿no? ¿O sí? O sea, realmente ninguna de estas dos ecuaciones, digamos, debería ser sorpresa, porque ya ustedes deben haberlas visto antes, ¿cierto? Con excepción de una parte en la primera, tal vez, que es la parte del término de aceleración, ¿cierto? ¿Están de acuerdo Sí, conmigo o no? sí, profe, eso se vio en estática. Y ¿Se creo que vio en estática. en estática, en mecánica de materiales y en diseño? Así es. ¿Ok? Solo que, como dije, en estática, obviamente, el término de aceleración no aparecía, ¿no? Pero era un caso justamente estático, así que... Bien. Ok, o sea que hasta ahí estamos bien, ¿no? Ok, vamos a otra parte. Y para eso, entonces, de nuevo, voy a hacer un dibujo. Voy a dibujar nuevamente un segmento.
eh, con el eje neutro. Esto es en la condición de referencia que le llamamos nosotros, que es como quien dice cuando no hay ninguna acción sobre la viga. Y luego vamos a dibujar de manera exagerada aquí también un poco la viga que está ya deformada producto de las acciones externas, ¿ya? Entonces, bueno, quiere decir que ya la línea que describe el eje neutro no es una recta, ¿cierto? Es una curva ahora. Entonces, justamente lo que hemos dicho es que la curva esta que describe la forma del eje neutro en una condición deformada es lo que nosotros llamamos W de XT. ¿Right? Y en este caso es como si hubiéramos escogido un instante, o sea, un valor de t dado, y lo hubiésemos sacado como una foto, ¿no? Entonces, ok, vamos a hacer lo siguiente ahora. ¿No? Vamos a tomar una línea vertical y vamos a identificar algunos puntos aquí. Vamos a decir a este punto que está aquí, vamos a llamarle el punto A. A este punto que está aquí, el punto B. A este que está aquí, el punto C. Y vamos a definir un punto por aquí en algún lado que va a estar ubicado a una distancia Y. Acuérdense que la coordenada X es horizontal y la coordenada Y es vertical, ¿cierto? Así que ubicado a una distancia Y, esa Y se mide a partir del eje neutro. Acuérdense que el origen del sistema de coordenadas está en el extremo de la viga a la altura del eje neutro, ¿cierto? O sea, el eje neutro es a la vez en la condición de referencia el eje X, ¿ya? Esta condición que tenemos acá arriba es la que llamamos ya la condición deformada. Bien, entonces, aquí nosotros vamos a tener a los puntos, en este caso el punto B, que va a estar por aquí, ¿verdad? Es este de aquí, la intersección de la línea vertical, esa que está ahí con el eje neutro, ¿cierto? Ahora, de acuerdo a lo que hemos mencionado, en la teoría clásica de vigas, nosotros dijimos, además de despreciar inercia rotatoria, también no se considera lo que se llama el cortante transversal, que se llama, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que una sección que era plana antes de la deformación permanece plana después de la deformación y lo más que sufre es un desplazamiento vertical y una ligera rotación, ¿no? Entonces, la sección plana que nosotros estamos escogiendo es justamente la línea, realmente es una sección transversal, ¿no? Pero es la sección esa donde están los puntos A, B y C, ¿ya? Producto de la deformación, entonces, esa sección lo más que sufre es una traslación, y por eso el punto B entonces está por acá arriba ahora, y una ligera rotación. Entonces vamos a dibujar aquí. Bueno, ahí está como exagerado. En realidad aquí se supone que lo que hay son siempre 90 grados, ¿no? Entre la tangente
al eje neutro, que sería una línea que va más o menos por aquí. Y la sección esa transversal, que dijimos que antes de la deformación es plana y sigue siendo plana después de la deformación y se mantiene a 90 grados con respecto al eje neutro. En este caso sería con respecto a la tangente en ese punto al eje neutro, ¿no? 90 grados. Entonces, claro, con respecto a la horizontal, aquí nosotros vamos a tener un ángulo al que vamos a llamar alfa, que si mantenemos lo que estamos planteando de que se mantienen los 90 grados entre la tangente al eje neutro en el punto y la sección transversal, entonces sería este mismo ángulo aquí. ¿Ya? Bien, entonces, en esencia, el punto A entonces se mueve aquí. Como dije, está un poco exagerado, ¿no? El punto B se mantiene aquí en el punto de intersección y el punto C estaría por acá, ¿ya? Y el punto D, que es el que está ubicado a una distancia y del eje neutro, estaría aquí, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de describir el desplazamiento que sufrió el punto D, ¿no? El punto D es un punto arbitrario en la sección. Simplemente lo escogimos, lo pusimos ahí, está ubicado a una distancia y, o sea, la posición del punto D la definimos con la distancia y al eje neutro, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Ese punto sufre un pequeño desplazamiento que está aquí, ¿no? Es esta distancia que está aquí. Es como un pequeño arco y ese desplazamiento del punto D que sería un desplazamiento horizontal en este caso, del punto D, vendría dado entonces por, vamos a llamar a la componente de desplazamiento horizontal, le llamamos U, ¿verdad? Que es función de X y T también, porque eso sigue siendo un problema dinámico. Y las podríamos calcular como Y, como si fuese un pequeño radio aquí y hay un pequeño arco. O sea que sería Y, que sería el radio, por el arco, que sería alfa, ¿cierto? Ahora, ese alfa nosotros lo podemos estimar como la derivada parcial de W con respecto a X, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede si nosotros vemos esta expresión para U? Y es positiva por encima del eje neutro, ¿cierto? O sea, como D está por encima del eje neutro, Y debe tener un valor positivo. Alfa, de acuerdo a la pendiente esta que nosotros estamos viendo ahí, por ejemplo, sería una pendiente positiva, ¿no? Así que si Y es positivo y alfa es positivo, U me estaría dando positivo, lo cual debería significar que el desplazamiento del punto D es en la dirección positiva de X. Pero de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en el diagrama, eso no es así, ¿no? Es en la dirección contraria. Entonces quiere decir que aquí nos hace falta un signo menos, ¿no? Entonces ahí, de esa manera, esta expresión sí describe el desplazamiento del punto D, que es un punto cualquiera en la sección transversal, ¿no? De hecho, por ejemplo, si nosotros consideráramos D ubicado por debajo del eje neutro, quiere decir que la coordenada Y en ese caso sería negativa, ¿cierto?
Y si y es negativa, entonces el negativo de y con el menos que hay enfrente nos daría positivo y nos daría un desplazamiento positivo, lo cual es correcto, ¿cierto? Porque si nosotros, de acuerdo a lo que hemos dibujado aquí, el punto D estuviese acá abajo, entonces su desplazamiento sería este que está aquí. O sea que se desplazó hacia la derecha de la línea vertical, por lo tanto en la dirección positiva de X, ¿no? O sea que esta expresión para el desplazamiento de cualquier punto en la sección transversal es correcto, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Bien, ahora vamos a hacer un dibujo bastante simple. Imagínense un elemento flexible, no tenemos necesariamente que pensar que es una viga, pero es simplemente un elemento flexible, ¿no? Es un elemento flexible. En ese elemento flexible, que podría ser, por ejemplo, imagínense como un borrador, ¿no? Como si estuviésemos pensando en algo así, ¿no? Como si fuese esto un borrador de estos son como de goma, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros dibujáramos algo así, ¿no? Dibujamos una línea en la mitad y luego dibujamos una línea arriba entre la línea verde y el borde. No tenemos que especificar la altura, pero dibujamos una línea aquí y hacemos lo mismo debajo también, ¿no? Y ahora flexionamos esto. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a obtener algo así. Vamos a obtener algo así. ¿Y qué es lo que sucede? En el primer dibujo, todas las líneas tienen la misma longitud, ¿cierto? Vamos a suponer que la longitud sea L. Bueno, una vez que nosotros flexionamos, la línea esta verde sigue teniendo longitud L. Pero ¿qué pasa con la línea? Vamos a suponer que a esta le llamamos la línea R y a la línea de abajo roja la S, ¿no? ¿Qué pasa con la línea roja R? ¿Qué ocurre con su longitud? Su longitud aumenta, ¿cierto? O sea, si la longitud de la línea verde es la misma, de acuerdo a la figura esta que está aquí, entonces la longitud de la línea roja R, esta sería R, y acá abajo entonces tendríamos la línea S. Entonces la línea R tiene una longitud pero mayor que L, y la longitud de S es menor que L. O sea que tendríamos LR es menor que L y LS, pero es mayor, quise decir, aquí.
Aquí es mayor que L y acá es menor que L, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica entonces que para la línea de la parte de arriba nosotros tenemos deformación unitaria positiva y para la línea inferior deformación unitaria negativa, ¿cierto? O sea, en otras palabras, la línea R se estiró, la línea R se contrajo. Entonces, ¿eso qué implica? Que si tenemos deformaciones longitudinales, vamos a tener también componentes de esfuerzo longitudinal, o sea, en la dirección longitudinal, o sea, componentes de esfuerzo normal, ¿de acuerdo? O sea, si es a la sección transversal. Entonces, bueno, ¿cómo determinamos esos componentes de esfuerzo? Bueno, ya nosotros obtuvimos el desplazamiento que sufre un punto que está, por ejemplo, o sea, cuando hablamos del punto D y de su desplazamiento, es como si nos imagináramos un punto en estas figuras que acabamos de mencionar, como si nos imagináramos un punto que está encima del eje neutro, ¿cierto? A una distancia y. Eso fue básicamente lo que hicimos. Entonces quiere decir que en esa zona donde está D, lo que tenemos es una elongación, ¿no? Y por debajo del eje neutro, en la misma sección transversal, lo que vamos a tener es contracción, ¿cierto? Entonces, si conocemos la componente de desplazamiento longitudinal, que sería U, entonces podemos obtener también la componente, en este caso, epsilon x, que sería parcial de U con respecto a X, ¿cierto? O sea que, en este caso, epsilon x sería igual entonces a parcial con respecto a X de menos Y por dw de X, ¿cierto? O sea que esto es menos Y por segunda derivada de W con respecto a X. ¿De acuerdo? Y entonces lo que va a ocurrir es que se van a inducir componentes de esfuerzo sigma x también, que se pueden determinar simplemente multiplicando la deformación epsilon x por el módulo de elasticidad, ¿no? Por lo tanto, entonces, sigma xx sería menos e por y por segunda derivada de w con respecto a x. ¿Okay? ¿Estamos bien, chicos? Ok, entonces, vamos a hacer otro dibujo ahora de la sección transversal donde hacemos el corte, pero ahora más bien como en una vista en isométrico, ¿no? O sea que vamos a tener la viga
Entonces, no, imagínense que hemos hecho un corte aquí en esta sección, en alguna parte de la viga, y como les decía yo, normalmente lo que nosotros vemos o definimos es lo que le llamamos el eje neutro, que es una línea que viene aquí más o menos a la mitad. Pero, como yo les decía, en realidad eso es una superficie, porque realmente eso que llamamos el eje neutro no es una línea en la viga nada más, sino que corresponde a una superficie realmente. O sea que aquí y todo esto, entonces, asimismo en la otra cara vamos a tener, o sea, esta superficie es lo que realmente es la superficie neutra. Nosotros le decimos en teoría de vigas normalmente se le llama el eje neutro, pero realmente es una superficie neutra. ¿Ok? Bien, entonces, básicamente lo que estamos planteando es lo siguiente. O sea, si nosotros elegimos aquí, por ejemplo, un pequeño elemento de área, ¿no? O sea, aquí un diferencial de área. O sea, lo que nosotros estamos diciendo es, hay una componente normal de esfuerzo, sigma xx. Acuérdense que el eje x viene por aquí, ¿verdad? Entonces, ese elemento de área está ubicado a una distancia y del eje neutro. Sería esta distancia. Ok, déjame ver. Sería esta distancia y. ¿Sí? Entonces, si yo tomo la componente de esfuerzo que actúa en este elemento diferencial de área y la multiplico por ese elemento diferencial, estaría obteniendo fuerza, ¿cierto? O sea que yo tendría sigma xx por dA, eso sería fuerza. Si lo multiplico por y, estaría calculando el momento con respecto a esta línea, ¿cierto? En otras palabras, con respecto al eje neutro, básicamente. Si multiplico por, estaría calculando entonces el diferencial de momento causado por ese diferencial de área, ¿cierto? Así que si nosotros integramos esto a toda el área, o sea, realmente lo que nosotros vamos a tener es una distribución de esfuerzos. Es más, esa distribución de esfuerzos, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en esta expresión, varía linealmente con la coordenada y, ¿cierto? Varía linealmente con y. Entonces, si nosotros integramos esto nos va a dar el momento neto debido a la distribución de esfuerzos en la sección transversal. Y eso sería entonces, si reemplazamos sigma xx aquí por esta expresión, tendríamos entonces algo así, ¿no? La integral en toda la sección de y por menos e por y por parcial segunda de w con respecto a x. Esto es sigma por dA. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? El módulo de elasticidad es una constante. La segunda derivada parcial con respecto a x en esa sección es constante también, o sea que pueden salir ambas de la integral, o sea que yo tendría entonces m y tendríamos entonces algo como menos e parcial segunda de w con respecto a x. Y lo que tendría aquí entonces es la integral en toda el área de y cuadrado
de A. ¿De acuerdo? Ahora, esto que está aquí, esta integral, ¿qué cosa es? El momento de inercia de la sección transversal con respecto a esta línea. ¿De acuerdo? O sea, en otras palabras, momento de inercia con respecto al eje neutro. ¿Sí? Así que lo que me queda... lo que me queda es lo siguiente. Es decir, que M va a ser igual a menos E por I respecto al eje neutro, segunda derivada de W con respecto a X. ¿De acuerdo? Y esta entonces sería nuestra tercera ecuación. ¿Sí? Así que si nosotros combinamos la tercera ecuación y la segunda ecuación era que V era parcial de M con respecto a X. Por lo tanto, entonces, aquí lo que nosotros tendríamos es que esto sería igual a parcial con respecto a X, va a tener un menos aquí, de E por I parcial segunda de W con respecto a X, ¿no? ¿Sí? Si tanto E como I son constantes para la sección transversal, entonces esto simplemente va a ser V igual a menos E por I por la tercera derivada de W con respecto a X, ¿no? O sea, tendríamos algo así. ¿Cierto? Y aquí tendríamos entonces este es I con respecto al eje neutro. Bien, y si ahora nosotros tomamos esta expresión y la reemplazamos en la primera, ¿qué nos queda? Bueno, en la primera nosotros teníamos parcial de V con respecto a X, así que aquí vamos a tener entonces menos E por I eje neutro, parcial tercera de W con respecto a X, más Q de XT igual a rho A. ¿Okay? Tendríamos algo así. Ahora, si, como dijimos, el módulo de electricidad y el momento de inercia son constantes, entonces lo que tendríamos es esta ecuación, ¿no? Menos E por I por la cuarta derivada de W con respecto a X más Q de XT, y esto es igual a rho
A segunda de W. ¿Okay? ¿Qué sería entonces la ecuación que gobierna la dinámica de la viga, ¿no? En este caso es la ecuación diferencial que tendría que resolver para determinar W como función de la coordenada espacial y del tiempo, que es la respuesta del sistema, ¿no? En este caso. Bien. Entonces, ¿qué más? Ok, hasta ahí tenemos la ecuación, pero nos hace falta data para completar la data del problema, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace falta? Nos faltan las condiciones de frontera en los extremos Ajá. y las ¿Algo condiciones más? iniciales bien del tiempo de cuándo va a ser. Perdón, Sí, tenemos- ¿quién habló? No. Félix, sí, profe. ¿puedes hablar un poquito más alto que casi no te escuché? Y faltan las condiciones de frontera, que van a ser Ajá, 4, que tenemos una derivada parcial de cuarto orden y 2 condiciones correcto. iniciales. O sea, vamos a necesitar condiciones de frontera. Y Vamos a condiciones iniciales necesitar 4 de ellas. ¿Qué más? y 2 condiciones iniciales. Y 2 condiciones iniciales. ¿Cierto? ¿Estamos claros? Bien, vamos a empezar entonces con las condiciones iniciales que podemos especificar. Se puede especificar que existe, se saben dónde están todos los puntos en tiempo cero de la posición de la viga. Uh-huh. ¿Qué escribimos entonces? Se puede escribir W de 0, perdón, de W, X, 0. X,0 X, 0, correcto. Uh-huh. igual a una función en términos de X. Igual a alguna función de X, ¿cierto? Sí, alguna función de X. Uh-huh. O sea, eso significa que sabemos dónde el desplazamiento transversal de todos los puntos en t igual 0, ¿cierto? ¿Ok? ¿Qué más? Podemos decir que tenemos también la segunda, la primera derivada de W igualada a una función de X para t igual 0. Ok, no me diste suficiente información. La derivada parcial de W respecto a X evaluada en 0, en t igual 0. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Igualada a una función de X. Ok, estoy escuchando muy bajo, Félix. ¿Puedes acercarte un poco más al micrófono? Vale, ahora espero que haya mejorado. Sí. Que sería la derivada parcial de W respecto a X. ¿Por qué respecto a X? Ay, estoy loco. Respecto a T, perdón. Sí, estamos hablando de condiciones iniciales. Respecto a T, sí. De X, 0 igualada a una función en dependiente de X. Ahora sí. X, 0. Y esto entonces
Vx, ¿no? Que sería la condición inicial de velocidad. ¿De acuerdo? O sea, es decir, sabemos, podrían ser cero, pero tenemos que saber dónde están, perdón, cuál es la velocidad de todos los puntos en t igual 0. Ok, ¿qué más? Vamos con las condiciones de frontera. ¿Dónde están las condiciones, digo, dónde están las fronteras del problema? En los extremos de la viga. Ok, ok, vamos, primero que nada déjenme hacer el dibujo aquí mismo para, o sea, tendríamos esto aquí así, ¿verdad? Y entonces tenemos algo así, ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué podemos escribir como condiciones de frontera? A ver. Tenemos dos fronteras, una en x igual 0, otra en x igual L, ¿cierto? Así que, y son 4 condiciones de frontera las que tenemos que especificar, así que especificamos 2 y 2. ¿Ok? Ok, se puede comenzar con W de 0,t. W en 0 y para todo tiempo debe ser 0, porque está 0. Uh-huh. apoyado ahí. ¿Qué más? W de L, t Uh-huh. igual 0 también. 0 también. ¿Ok? ¿Qué más? Ya tengo Eh, una y una, me hace falta una y una adicionales. O sea, me falta una en 0 y, o sea, otra en 0 y otra en L. la, la derivada parcial de W con respecto a X en 0,t. Ok, la voy a escribir. A Okay. ver, ¿me repites? La derivada parcial de Ajá, W con respecto a X ok. en 0,t. Ujú. ¿La Eh, conoces? bueno, como lo había explicado en la clase pasada, no necesariamente es 0. No solo eso, sino que en general va a cambiar en el tiempo, ¿o no? Sí, cierto. Entonces, eso no lo conozco, ¿cierto? No, no, tiene razón. Así que si no lo conozco, esto no puede ir como... ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? ¿Qué más sabemos?
Hagamos un ejercicio. Imagínense que yo vengo y quito esto. ¿Qué pasa con esa viga? Bueno, si tiene la carga distribuida hacia arriba, va a tener una deflexión. Imagínense que ni siquiera tiene carga, tal como está. Le quitamos la... ¿Qué pasa con ella? ¿Qué hace? Yo pienso que se mantiene estable hasta que una fuerza la haga oscilar o vibrar. Hmm. Ok, ¿cómo se llama este tipo de apoyos? Cuando la viga está en ese tipo de soportes, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? Profesor, Sí. ahí con respecto a lo que había preguntado anteriormente, ahí se tiene que buscar las reacciones en el eje X y Y. ¿Cómo? Hay que buscar las reacciones, bueno, yo lo conozco como fuerzas en X, fuerzas en Y del soporte, pues. Ok, No sé si era eso. sí, pero la pregunta era que qué pasaba con la viga. O sea, ¿cómo se le llama a ese tipo de soportes? ¿Alguien sabe? Cuando la viga está en ese tipo de soportes, ¿cómo se le llama? Creo que se le llama empotrado, profesor. No. Soporte fijo. Soporte simple se le llama eso. ¿Sí? O sea, uno dice que la viga está en soporte simple. Bien. Denme un ejemplo en donde ustedes hayan visto un soporte simple. O sea, ¿cómo entienden ustedes un soporte simple? Soporte simple es esencialmente como una bisagra. ¿Saben lo que es una bisagra, no? Sí. Entonces, con eso puede rotar. Ajá. Entonces, si yo le quito el soporte de la derecha, ¿qué pasa? Bueno, se va a caer, va a rotar eh, de manera a reloj. O sea, Va a ser algo así, ¿no? ¿Cierto? sí. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Por qué hace eso? ¿Qué implicación tiene el hecho de que haga así para efectos de describir el soporte? Que el soporte no ejerce en ningún momento para mantenerlo recto. Exactamente, exactamente. O sea, un soporte simple no maneja momentos.
¿cierto? Por eso que
Ok, disculpen chicos, se cayó la red ahí por unos minutos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, sí lo escucho. Ok. Ok, bien, lo que estábamos diciendo era que el soporte simple es esencialmente como si fuese una bisagra, ¿no? Entonces, no tiene capacidad de manejar o de ejercer momento. O sea que en este caso, lo que significa es que las condiciones en los extremos, en ambos, es que el momento debe ser igual a cero, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros obtuvimos en términos de las ecuaciones, eso corresponde a la ecuación 3, ¿cierto? La tercera de las ecuaciones es la ecuación que me da la expresión para el momento flector. Y por lo tanto, entonces lo que tendríamos que escribir es que la segunda derivada parcial de W con respecto a X en 0 y todo instante debe ser 0. Igual que la segunda derivada parcial de W con respecto a X en L y todo T también debe ser 0. O sea que esas serían las 4 condiciones de frontera, ¿no? Entonces, con esas 4 condiciones, entonces, de frontera y las 2 condiciones iniciales y la ecuación, tenemos ya la data del problema completa, ¿cierto? Y nos queda entonces ver cómo abordamos la solución, que ya veremos eso entonces el día jueves, ¿ok? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Ajá. Cuando yo estoy tratando las condiciones de frontera, por ejemplo, en el caso que sea uno de los extremos libre, igual tendría que poner que sean 4 condiciones de frontera y considerar que no, o sea, diferente el caso. Perdón, ok, déjame ver si... Ok, ¿cómo es el caso que estás planteando? Que nada más esté, que sea una viga, pero que nada más tenga un soporte, ya sea O sea, en cantilibre, dices tú. en cantilever, sí, correcto. O sea, que sea una viga... por ejemplo, algo así. Sí, correcto, Ujú. sí. Ajá. Sigue teniendo las mismas 2 fronteras y sigues necesitando las 4 condiciones de fronteras, 2 y 2. Nosotros cuando analizamos el de axial, era porque solamente había una frontera. ¿Cómo? Cuando se analizó el caso axial, era porque solamente había una frontera.
No, son dos fronteras también. Una en 0 y una en L. Ok, ok. ¿Cierto? Sí, ¿no? O sea, Sí. Yo tenía otra pregunta que no es de ajá, continuos, no es de sistemas continuos, es de sistema discreto. Si yo ajá. um, tengo un sistema masa resorte amortiguador de 2 grados de libertad, sencillo, simple, y yo le pongo una excitación a cada masa que sea de la misma amplitud y la misma frecuencia, yo podría modelar eso como un único grado de libertad. Tendría que ver el sistema para ver, porque no sé exactamente cuál es la configuración. Así, sin ver lo que estás proponiendo, difícil responderlo. Ok, entonces, en el caso general de que sí sea un grado de 2 grados de libertad, Ajá. igual seguiría teniendo 2 frecuencias naturales. O sea, si es de 2 grados de libertad, va a tener dos frecuencias naturales, sí. Ok, ok. Sí, sí. Sí, incluso, por ejemplo, bueno, volviendo un poco al tema acá, imagínense que tienen este caso, por ejemplo, ¿no? Esta es la viga, ¿ya? Ese problema sigue teniendo sus dos fronteras y necesita igual 4 condiciones de frontera, ¿cierto? ¿Me explico? O sea, en el caso de cantilever tienes el apoyo al empotramiento. En este caso, por ejemplo, tal como está la viga, igual sigue necesitando las 4 condiciones de frontera. 2 en 0, 2 en L. En Estoy hablando de este caso, este que está aquí. ¿Me explico? Y en ese caso, por ejemplo, esa condición de frontera de segunda derivada parcial de W con respecto a X en 0, t, en este caso, perdón, el cantilever no sería 0, sino sería la reacción de momento en ese punto. ¿La conoces? Por ejemplo, Tienes que expresar información que conozcas como condición de frontera. ¿Qué conoces en ese caso? ese caso se conoce que no hay deflexión, o sea, no. El desplazamiento transversal es 0, ¿cierto? O sea que sería Sí, W en 0 y coma T, 0. ¿Qué más? ¿Cuál sería la otra? En ese caso sería la primera derivada, ¿cierto? Con respecto a X igual a 0. ¿Por qué?
Porque la curva que describe la deflexión de la viga en ese punto tiene que salir con tangente, con pendiente cero, perdón. ¿Cierto? Sí, porque está empotrado. Así. Ujú. Así que esas serían las dos condiciones ahí. ¿Estamos claros? Sí. Muy bien. Terminamos aquí por hoy, pues. Nos vemos el jueves. Ok, profesor, gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profe. Hasta luego.